La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la Iglesia Catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la Iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el Día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. El camino de conversión que estamos recorriendo pasa en este tercer domingo de Cuaresma por la fidelidad a la alianza que Dios hizo con nosotros cuando nos entregó los 10 mandamientos. La palabra de Dios nos llevará al amor a los mandamientos como expresión de verdad sobre el hombre y la profundidad que debe asignarse a las prácticas religiosas. Jesús, la imagen de Dios Padre, el Hijo eterno de su amor. Desde la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Ernesto Llobando, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Proclame al mundo nuestra voz, que solo Cristo es el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Con tu espíritu. Reunidos para celebrar juntos esta Eucaristía, unidos a toda esta gran comunidad que nos escucha por radio, por televisión, queremos poner hoy, en este tercer domingo, todas nuestras vidas en el altar del Señor y también nuestros pecados, pidiéndole a Jesús que tenga sobre nosotros su infinita misericordia. Tú que borras nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Éxodo. Dios pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos del Señor son claros, iluminan los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Son más atrayentes que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo del panal. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios
para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único. Quien cree en Él tendrá la vida eterna. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consume. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron: han sido necesarios 46 años para construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos que realizaba. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que le informaran acerca de nadie. Él sabía lo que hay en el interior del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos recorriendo este camino cuaresmal que la Iglesia nos ofrece durante estas semanas, 40 días de preparación para vivir con una renovada esperanza el misterio de nuestra salvación. Cristo ha muerto y ha resucitado para darnos la vida eterna. Las lecturas de este tercer domingo tienen muchísimo contenido. Vamos a tratar de ir encontrando algunas perlitas que nos ayuden en nuestro camino cuaresmal y en nuestro camino de fe. La primera lectura del libro del Éxodo, Dios le da a Moisés las tablas de la ley. Sabemos que los 10 mandamientos fueron escritos en la montaña santa sobre piedras. Y fue Dios quien escribió esas piedras que Moisés luego
bajó al campamento después de haber estado 40 días en la montaña santa. Las tablas de la ley son aquellos principios que Dios ha revelado para poder ordenar nuestra vida en dirección a Dios. Los primeros mandamientos de la ley de Dios están referidos al amor a Dios y a todo lo que tiene que ver nuestra vida de religiosos. Y luego los otros mandamientos ordenan la convivencia social. Seguramente hemos aprendido de chicos los mandamientos. No son los mandamientos para que los aprendamos de memoria, hace falta. Los mandamientos son para ser vividos, para ser puestos en práctica, si no, de nada sirven. Y si vemos el contexto en que fue revelado los mandamientos de Dios, mientras Moisés estaba en la montaña santa y Dios revelaba a través de signos portentosos su presencia, en el campamento había adoración a un ídolo y toda la corrupción manifiesta en esa parte de la historia. De tal manera que Moisés se enoja y rompe las tablas de la ley, las pulveriza junto con el oro del becerro que adoraban los judíos. Como vemos, la historia religiosa es muy compleja, porque mientras Dios quiere darnos, en este caso, los principios básicos para nuestra vida religiosa y social, por otro lado, el desastre de la humanidad, adorando al primer ídolo que se les cruza. En la segunda lectura, Pablo hace una reflexión sobre a quiénes predicamos. Predicamos a un mundo que por un lado piensa que nuestra predicación, y la predicación es de Cristo crucificado, para algunos es escándalo, para otros es locura. Y dice Pablo, para nosotros que predicamos a Cristo crucificado, es fuerza y sabiduría de Dios. Cristo crucificado, fuerza y sabiduría de Dios. Fuerza porque al ver a Jesús muerto en la cruz, frágil, vulnerable, débil, es el Hijo de Dios, nos da fuerza para poder asumir todas las dificultades, todas las contrariedades que nos tocan en la vida. A ver a Cristo crucificado también extendemos esa visión a todos los crucificados de este mundo. Y dice Pablo, es fuerza y sabiduría, porque la cruz de Cristo es un libro abierto para comprender el corazón de Dios y comprender también nuestro corazón y nuestra vida. Sabiduría de Dios. En este tiempo de Cuaresma podemos contemplar entonces a Cristo crucificado. Es algo fundamental en nuestra fe cristiana. Quedarnos un rato largo mirando un crucifijo y preguntarnos, ¿qué significa para mí? O preguntarnos, como hacía San Ignacio de Loyola en el libro de los ejercicios, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por Él? Porque viéndole así, de tal manera, cómo ha sufrido y ha entregado su vida, ¿qué debo hacer yo para dar vida y dar sentido a tantas situaciones problemáticas, difíciles, a veces casi sin salida en este mundo? Finalmente, el Evangelio es uno de los evangelios fuertes, porque Jesús expulsa a los vendedores del templo.
llega a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. En el Evangelio de San Juan este hecho está al comienzo, estamos en el capítulo 2. Este capítulo 2 del Evangelio tiene dos signos fuertes. Primero, las bodas de Caná y luego la expulsión de los vendedores del templo. Jesús no les dice a los vendedores: muchachos, váyanse porque no pueden estar acá. No, toma un látigo, Jesús con un látigo, una imagen bastante fuerte. ¿Y qué hace? Expulsa a los vendedores. Derrumba, echa por el piso las mesas donde ellos hacían los cambios para los sacrificios. Vendían los animales por un dinero y luego ese dinero se utilizaba en el templo y los animales eran para el sacrificio, y en realidad el atrio del templo se convirtió en una casa de comercio y no en el lugar donde se debe adorar a Dios. Este hecho traerá consigo ya la condena de Jesús. En los otros evangelios, especialmente en Marcos y en San Lucas, dice que los judíos quisieron acabar con él. Vaya a saber, primero porque les tiró por tierra el negocio. Segundo, porque era una persona problemática, Jesús. Hacía algo que los demás no hicieron. Este maestro no solo enseña, sino que con sus gestos también quiere, en este caso, gestos de mucha fuerza, de ira, quiere poner las cosas en su lugar. No hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio. Y luego dirán los otros evangelios, una cueva de ladrones. Pensemos entonces, ¿qué hacemos en la casa de Dios? Él estaba en el templo de Jerusalén. Y va a utilizar este signo cuando los judíos le dicen: ¿qué signos vas a hacer para obrar de esta manera? Y él les dirá: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y dice San Juan, se refería al templo de su cuerpo. Aquí hay una explicación en el mismo evangelio de este significado. El templo de su cuerpo, el cuerpo de Cristo, es la iglesia, es la humanidad redimida. Dirá San Pablo: llevo en mi cuerpo lo que falta a la pasión de Cristo. Con lo cual, el cuerpo de Cristo no es solo el edificio construido, algunos son bellísimos, como esta catedral, otros son más simples, pero casi todos los fieles queremos nuestras iglesias, porque en la iglesia encontramos a Dios, venimos a rezar, celebramos los sacramentos, se nos perdonan los pecados. Seguramente cada uno de nosotros tiene un rinconcito en esa iglesia donde puede hacer su oración y su rato de reflexión. Las iglesias cristianas, los templos cristianos, son para que los fieles nos reunamos y podamos celebrar nuestro culto a Dios. Pero también tenemos que estar conscientes de que en la iglesia debemos siempre dejarnos purificar por el Señor. Y para ello el Papa Francisco nos propone signos muy claros para este mundo en el que vivimos. Por ejemplo, anunciar el Evangelio con alegría, cuidar la creación, animarnos a ser santos, trabajar para que seamos hermanos y hermanas, unidos en este mundo tan difícil. Por lo tanto, la tarea del cuerpo de Cristo principalmente es llevar el Evangelio a los demás y hacernos cargo de los más frágiles. Decíamos en la oración, al iniciar nuestra Eucaristía, que tenemos 3 remedios: la oración, la limosna y el ayuno. Son las prácticas cuaresmales que están en orden de la caridad. No solamente no comer carne o esperar al Viernes Santo para comer las empanaditas de pescado. Eso no es vivir la Cuaresma.
El ayuno que hacemos, las privaciones que hacemos es para ayudar a los pobres. La oración es una oración reparadora. Y la limosna es aquello que nos salva. En este contexto que vivimos en el mundo y en nuestra patria, seguimos aún en la tormenta de esta pandemia y vamos viendo que las cosas no parecen que se van a solucionar fácilmente. Dejemos que el Señor ordene nuestra casa, así como lo hizo en el templo. Esperemos que no sea de una forma fuerte y violenta, sino con la suavidad de su misericordia, pero también la firmeza de sus palabras. Que haya una conversión en nosotros. Si el mundo no se convierte después de esta pandemia, vamos a perder una oportunidad para salir mejores. El Papa decía claramente, de una crisis se sale mejor o peor, no igual. Ojalá que salgamos mejores. Como nación argentina, en este caso, necesitamos salir mejores, porque si no, las diferencias serán cada vez más grandes y los pobres sufrirán estas diferencias con sus vidas lastimadas. Que este tiempo de Cuaresma, unidos a nuestra Madre, aquí en el altar de la Virgen de los Dolores, que ella nos ayude a transformar los dolores en esperanza. Renovemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor nuestra oración confiada. A cada oración respondemos: escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por la Iglesia, para que a través de sus gestos y palabras se haga presente siempre el amor de Cristo. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por la paz en el mundo, para que cesen las hostilidades y las luchas y prevalezcan la cordura y el equilibrio en aquellos que gobiernan las naciones más poderosas de la tierra. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todos los que sufren, especialmente por la presencia del coronavirus y todas sus consecuencias sociales, para que encuentren fuerza y sabiduría en Jesús y solidaridad en cada uno de nosotros. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Por todos los que nos unimos a la celebración de la misa por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, para que nos preparemos con autenticidad para celebrar la Semana Santa. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo. Estamos celebrando el año de San José, así que le pedimos a nuestro santo patrono, patrono de la Iglesia, que interceda por estas intenciones. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida.
concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestra vida. En tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestra vida. Estos brazos que elevan humildes las ofrendas del vino y del pan, en tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestra vida. Este pan que ha brotado del suelo y ahora en nuestra patena está, en tus manos divinas de Padre, hemos puesto, Señor, nuestra vida. Oremos para que este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con nuestras privaciones voluntarias nos enseñas a reconocer y agradecer tus dones para dominar nuestro orgullo e imitar así tu generosidad, compartiendo nuestros bienes con los más necesitados. Por eso con la multitud de los ángeles te alabamos diciendo a una sola voz: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena,
Tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Mario, arzobispo de esta iglesia de Buenos Aires, a mí indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos confiadamente a nuestro Padre del cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten
nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Como el siervo sediento va en busca del agua, así te busca mi alma, a ti mi Dios. Mi alma tiene sed de Dios, cuando llegaré a ver su rostro. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de recibir la bendición, en este día, en este tercer domingo, recordamos y hacemos presente la memoria de la beata María Antonia de San José, la Mamantula, que ha sido beatificada hace unos años, cuya celebración hoy recordamos y queremos hacer presente su ejemplo. La beata María Antonia murió aquí en Buenos Aires y entregó su vida en una misión: que los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola se hicieran en muchos lugares de nuestra patria y principalmente en la Santa Casa de Ejercicios, que todavía está de pie y es un signo de su obra evangelizadora. Mamantula fue una mujer de Dios, laica consagrada. Recorrió miles de kilómetros para llevar la buena noticia de Jesús, evangelizar a los pobres y promover los ejercicios espirituales. Vamos a pedir por su pronta canonización. Dios quiera que la tengamos como santa. Imitemos su ejemplo, acudamos a su protección y confiemos en que el buen Dios nos dará siempre aquello que necesitamos
por intercesión de los santos y beatos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concédele generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo, para llegar así a la perfección de tu ley. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Rezamos por nuestros hermanos y hermanas que nos siguen por la televisión y la radio, que están enfermos, privados de libertad o no pueden salir por esta pandemia. Nos unimos a ellos y le pedimos a nuestra Madre del Cielo que siempre nos cobije con su manto. Hemos celebrado la Eucaristía, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Es la cruz de salvación. Desde la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, compartimos la Santa Misa presidida por Monseñor Ernesto Llobando, Obispo Auxiliar de Buenos Aires. Humanidad.